os estaba diciendo, o había empezado a decir, el GraphSet, método gráfico para representar automatismos. Lo puedo utilizar también para programar en algunos autómatas determinados. Me representa un automatismo normalmente secuencial a través de etapas y transiciones. Las etapas son los diferentes estados que el automatismo va adquiriendo en su funcionamiento, que se caracterizan por un estado en las salidas invariable o invariante durante la duración de esa etapa. Para pasar de una etapa a otra lo hacía mediante transiciones que tenían asociada una condición lógica que llamábamos receptividad. La receptividad, esa condición lógica, podía ser verdadera o falsa. Si una etapa está activa y la condición lógica de la asociada con la transición, es decir, la receptividad es verdadera, decíamos que la transición se franqueaba, que es que se activaba la siguiente y se desactivaba la anterior, ¿vale? Es cuando el GraphSet va evolucionando. Son diferentes etapas en el funcionamiento de un automatismo. Decíamos que solo podía haber una de cada vez, aunque hoy mismo vamos a hacer una excepción, que es un tipo de divergencia en el GraphSet que se iba a permitir durante un tiempo determinado que convivan dos etapas o más activas. Pero lo normal es que solo haya una etapa activa, es decir, que el automatismo esté en un estado, en un único estado muy concreto. ¿Vale? Y os decía, habíamos hecho un ejemplo que era el ejemplo del usillo. Vamos a recordarlo. El usillo todos tenéis en la cabeza cómo va. Sé que siempre hago el mismo gráfico, ¿vale? Siempre hago el mismo, que es el usillo. Lo hicimos en lógica cableada, lo hicimos en el logo, lo hicimos para empezar el autómata, pero realmente porque es un automatismo que representa o tiene cosas que salen en muchos automatismos, ¿no? De hecho, como máquina, es un tipo de máquina utilizando el término máquina en lo más genérico posible, ¿eh? De mecanismo, podríamos decir, que se utiliza muchas veces en la industria en diferentes aplicaciones. Etapas que yo había visto ahí en ese usillo. Una etapa inicial, que es esa que marcamos con el doble cuadrado, que es cuando el usillo está parado, está en reposo. Una etapa en la que el usillo se está moviendo hacia la derecha. Recordar que es ese móvil con unas guías que hace que no gire, que mediante un tornillo accionado por un motor consigo que se desplace en avance y en retroceso, ¿no? O hacia derecha e izquierda. Después de esa etapa de movimiento a la derecha vendría una siguiente etapa que es el movimiento a izquierda. El usillo realmente lo que hace es que cuando pulso marcha se desplaza hacia la derecha hasta el final, pega en un final de carrera y cambia de sentido, se mueve hacia la izquierda hasta que pega en el final de carrera de la izquierda y se para. Ya hemos hecho la opción más sencilla, sin pulsador de paro ni nada más que el paro por los finales de carrera. Entonces la representación gráfica sería algo así, ¿vale? Recordar que cada etapa puede tener asociada acciones. Aquí hay dos etapas que tienen acciones, que es la etapa 1 y la etapa 2. Y la acción que tienen se mete dentro de un rectángulo y se une con una línea a la etapa. ¿Vale? Eso siempre lo dibujamos igual. Aquí estoy dibujando a mano alzada y bueno, está todo un poco en plan chapucilla, pero lo suyo sería dibujar un cuadrado, ¿vale? Bien hecho. Eso sería la etapa, con su número en medio, ¿vale? Poner que es la etapa 3, y aquí una línea, y la acción la tengo que meter siempre en un rectángulo, ¿vale? Que normalmente es de la misma altura que la etapa, que el cuadrado de la etapa. Por ejemplo, aquí sería, no sé, aquí puedo poner como acción las salidas que están activadas. Imaginaos que tengo más de una acción, pues añado otro rectángulo justamente pegado con él, y pongo la otra acción, ¿no? Que por ejemplo sería una luz de señalización. Y lo que utilizo es el simbólico que utilizo en el autómata, es el que pongo en el GraphSet. Si estoy en un GraphSet de nivel 2. O directamente Q0.0, es decir, el direccionamiento del autómata. Eso sería un GraphSet de nivel 2, donde tengo en cuenta la tecnología que yo estoy empleando. Puedo hacer un GraphSet de nivel 1 también. Esto se utiliza más para describir que para programar, que yo podría poner aquí, y aquí ya lo pongo con letra, ¿no? Desplazamiento a la izquierda, desplazamiento a derecha, en este caso, y
señalización. Este sería un graph set, el que llamábamos de nivel 1. Y aquí, bueno, ya puedo poner pues la forma que yo quiera, ¿no? Un rectángulo, lo grande que necesite. Nosotros donde vamos a estar trabajando va a ser con este tipo de graph set, ¿vale? Donde pongo directamente lo que quiero activar en el automata. Bueno, y luego fijaros las transiciones que tengo en el graph set. Una raya y la condición lógica. En este caso, si pongo solamente marcha, quiere decir que cuando se active esa entrada, tengo la transición, ¿vale? Estas transiciones pueden ser condiciones lógicas más complejas, ¿eh? Pueden ser, pues, lo que se os ocurra, lo que cada problema demande. Luego habíamos visto, para pasar a lo que es el autómata, este graph set de aquí. Lo que hacíamos era, utilizando las marcas, yo asigno etiquetas, ¿no? Las etapas las llamo con una letra X, las transiciones con TR, ¿vale? Es lo habitual, lo que pone la norma. La marca 00, le doy una etiqueta X0, la marca 01, la etiqueta X1. Estos van a ser las etapas. Puedo utilizar el byte 0 o puedo empezar en el byte el que yo quiera, ¿vale? Yo suelo empezar en el 0. Luego las transiciones las he empezado en el byte 4, las etiquetas, pues para que no se me junten, ¿no? Dependiendo del número de etapas que tenga, pues separáis esas marcas más o menos, ¿vale? Las transiciones con TR1, en este caso tenía tres transiciones, ¿no? TR1, TR2, TR3. Bien. Eso en el simbólico. En el simbólico además, pues pondré las salidas con su etiqueta, las entradas con su etiqueta, que son las que luego utilizo en el GraphSet, que voy a utilizar para programar. ¿Cómo pasábamos del GraphSet al programa del autómata? Lo que hacíamos era, primero, una parte del programa que llamábamos la parte de las etapas, donde yo lo que voy a hacer es activar y desactivar las etapas cuando toca, ¿no? Según me indiquen las transiciones del GraphSet. Entonces, la etapa 0 era un poco singular porque tenía siempre añadida una orden de activación que era la marca especial 0.1. Esa marca, que es, habíamos dicho dentro del autómata, unas posiciones de memoria que controla el autómata, sobre las que yo no puedo grabar, sino que simplemente me sirven para leer datos, ¿no?, que me interesan. Ese dato SM0.1 se activa cuando yo pongo el autómata modo run. Según conecto el autómata y lo pongo en modo run, durante un ciclo de programa me da ahí como un pulso. Ese pulso es el que yo utilizo para activar la etapa 0 cuando arranco el autómata, para asegurarme de que está debidamente inicializado el automatismo, de que va a empezar siempre en la posición. Como va a estar parado, pues quiero que arranque parado, ¿no? Y eso lo consigo de esa manera. A lo mejor me puede interesar que cuando yo arranco el autómata empiece a moverse, ¿no? Entonces en esta etapa 0 tendría que poner una acción de moverse, ¿vale? Bueno, eso era en el programa, esta parte que teníamos aquí, ¿vale? Este contacto que yo ponía aquí de SM0.1 es esa activación que me va a llevar a la etapa inicial cuando arranco. Luego ya, igual para todas las etapas. La condición que habíamos dicho de evolución del GraphSet era que esté activa la etapa anterior y se cumpla la condición lógica de la transición. Bueno, es lo que utilizamos para activar cada una de las etapas. La etapa 0, que es la que estoy haciendo en este primer segmento, ¿de dónde viene? ¿Desde dónde se activa? La etapa 0 se llega solamente desde la etapa 2, ¿no? Si seguís la línea del GraphSet, de estas uniones orientadas, que era donde poníamos la flecha, me dice que de la etapa 2 puedo evolucionar a la etapa 0. Siempre para hacer esto de las etapas tengo que fijarme en las líneas que llegan a la etapa. Tantas líneas como me lleguen a la etapa o tantas etapas desde las cuales pueda llegar a la etapa que estoy programando, me darán líneas aquí de activación. ¿Vale? Ya veremos luego uno donde puedo tener más de una línea de activación. En este caso soy puramente lineal el GraphSet si tengo una única línea por etapa. En este caso llega desde la etapa 2. Bueno, pues la condición X2, un contacto de la etapa 2, en serie con un contacto de la transición 3. Si yo quiero que dos condiciones se tengan que cumplir simultáneamente para, en este caso, activar la etapa 0, tengo que poner dos contactos en serie, ¿no? La función AND en contactos.
Bueno, y además de activar la etapa 0, lo que voy a hacer es desactivar la etapa anterior, la etapa 2. En este caso, como es la etapa 0, también tiene la peculiaridad que yo lo que suelo hacer es desactivar todas las demás etapas en la etapa 0, por si acaso. ¿Por qué hago esto? Porque el autómata se puede haber quedado sin alimentación a mitad de secuencia. Y las marcas que yo estoy utilizando están dentro de las áreas remanentes del autómata, ¿vale? Es decir, el autómata cuando va ejecutando el programa va continuamente guardando en una EPROM, en una memoria que se mantiene, los valores de esas marcas. Si yo arranco el autómata, puede que en el momento en el que yo pare estuviese activa la etapa 1. Bueno, pues él me va a poner la etapa 1 activa. Y entonces ya voy a tener dos etapas activas, ¿no? La 0 y la 1. Y eso no puede ser, hemos dicho que solo puede estar una. Con lo cual ese programa ya no me funcionaría bien. ¿Cómo lo soluciono? Pues reseteando todas. Como este modelo de autómata me permite resetear posiciones de memoria a bloque, juntas, simplemente tengo que poner un 2, aquí donde está la X1, y lo que va a hacer es que me va a resetear la posición de memoria de X1, que es la M0.1, y la siguiente, es decir, me coge dos posiciones de memoria, como le indico aquí en el número de abajo. Entonces me va a resetear la 0.1 y la 0.2. De esa manera, la etapa 1 y la etapa 2 ya me quedan apagadas, me quedan desconectadas, porque lo estoy forzando yo en ese primer segmento del programa. Luego ya el resto de etapas, que van siempre igual. Lo mismo, la condición lógica, la etapa, la línea que viene. En la etapa 1 llego solamente desde la etapa 0, por lo tanto, la condición que esté activa la etapa 0 y que se cumpla la transición, en este caso 1, ¿no? Para la etapa 2, lo mismo. ¿Desde dónde llego a la etapa 2? Llego desde la etapa 1. ¿Y qué condición lógica se tiene que cumplir? La transición 2. Pues nada, dos contactos en serie, uno de la etapa 1 y otro de la transición 2. Cuando estén los dos activos, me activa la etapa 2 y me desactiva la anterior, que es la 1. ¿Vale? En la 1 desactivamos la 0. En la 2 desactivamos la 1. Siempre activo una etapa y desactivo la anterior, la etapa de origen. Con esto voy a conseguir, cada vez que se cumple una de estas condiciones, activo una etapa y desactivo la siguiente, ¿no? Es cuando voy dando el paso a la etapa siguiente. Eso sería la parte de las etapas en el programa. Luego, a continuación, defino las transiciones. Definir las transiciones simplemente es poner el contacto que se corresponde con cada transición. Aquí, no, como solo tengo un único contacto, un único sensor, una única condición, esta parte de las transiciones sería prescindible, ¿no? Yo aquí, en vez de poner transición 3 en el network 1, podría haber puesto final de carrera izquierda, por ejemplo, en el segmento 1 y funcionaría perfectamente. Lo mismo, en el segmento 3 que tengo la transición 2, podría haber metido aquí directamente final de carrera derecha. Y en el segmento 2 podría haber metido perfectamente marcha, ¿no? Que es la transición 1. Pero normalmente lo separamos, lo hacemos así por costumbre para hacerlo también cuando tengamos transiciones más complicadas. Hay programas que a lo mejor puede ser una función OR, una función AND, la transición. Esa sería la segunda parte del programa. Primera parte etapas, segundo transiciones y en la tercera etapa las acciones. Las acciones simplemente es poner un contacto de la etapa conectado con cada una de las salidas. ¿Que una salida está activada en más de una etapa? Imaginar, por ejemplo, que yo aquí le añado una señalización de funcionamiento. Yo digo que quiero señalizar aquí, le añado una luz, ¿vale? Le añado una luz que va a estar encendida cuando el usillo se esté moviendo, una luz en el cuadro. ¿Cómo lo meto en el programa? Bueno, es añadir acciones, ¿no? En el simbólico meteré una etiqueta que sea luz con la salida correspondiente. Y aquí lo que tendría que añadir sería un segmento 9. Voy a dibujarlo para este lado. Tendría un network 9, donde tendría que en la etapa 1 y en la etapa 2 quiero activar la nueva salida que he puesto, que es luz, ¿vale? Ese sería el añadido que tendría que hacer en el programa. Fijaros que las acciones son una bobina de la salida que quiero activar y solo aparecen una vez en el programa, ¿vale?
yo voy diciendo cada una de las salidas que estoy controlando con el GraphSet, en qué etapas tiene que estar activada. Puede haber una salida que esté activada en más de una etapa. Bueno, pues le pongo contactos en paralelo de todas las etapas, donde esa salida está activa, directamente a la bobina de esa salida. ¿Vale? Tendré tantas acciones como salidas yo esté controlando. ¿Vale? Venga, dudas hasta aquí. Esto fue un poco resumidamente lo que vimos en la otra clase. ¿Vale? Sé que estos son muchos conceptos así un poco rápido, ¿vale? Por eso estamos intentando reflexionar un poquito sobre ellos otra vez antes de seguir. Bueno, esto sería una estructura lineal básica de un GraphSet, ¿vale? Este sería el GraphSet o uno de los GraphSet más sencillos que podemos hacer. Bueno, esto se puede como todo complicar. Dime, César. Ahora vamos precisamente con eso. Lo que voy a explicar a continuación es cómo metemos el paro ahí. ¿Vale? El paro es una condición que me va a complicar un poquito el GraphSet porque el paro va a ser como una segunda salida, ¿no?, que tengo en cada una de las etapas. Una etapa puede evolucionar a la siguiente con el correspondiente sensor, la marcha, el final de carrera correspondiente, o puedo pasar a una situación de paro desde cualquiera de ellas, ¿no? Cuando estoy moviéndose a la derecha puedo pararlo, o cuando se está moviendo a la izquierda puedo pararlo también antes de que llegue al final de carrera. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, para saber cómo hacerlo vamos a ver, vale, estas estructuras, ¿no? Esto sería lo que es la estructura lineal, cómo evolucionan las etapas. Pues puedo tener esas cuatro estructuras que me van a permitir que el GraphSet diverja, es decir, que se separe en dos ramas. Tengo por un lado, esas son las cuatro estructuras, la divergencia en O. La divergencia en O es una divergencia en la que solo se activa una etapa. Si está activa la etapa 1 y se cumple la transición A, se activará la etapa 2. Si está activa la etapa 1 y se cumple la transición B, solamente se activa la etapa 3. En este GraphSet no se pueden activar nunca a la vez la etapa 2 y la etapa 3. Es decir, cuando la etapa 1 está activa, evoluciona por la izquierda o por la derecha. ¿Cómo me aseguro siempre en un GraphSet de ese tipo de que no se me activa la 2 y la 3 a la vez? Las dos que están debajo de la etapa de origen. Pues haciendo que las condiciones lógicas sean incompatibles. ¿Vale? En este caso yo podría tener una tercera variable y poner aquí por C y aquí por C negada. ¿Vale? Esas dos condiciones automáticamente son incompatibles, ¿no? Si el valor de C es 0, va a poder evolucionar hacia 3, si el valor de C es 1, va a poder evolucionar hacia 2. ¿Vale? No siempre se hace, pero esto es recomendable, porque no siempre el problema voy a tener la posibilidad de que se activen a la vez. ¿Vale? Fijaros también en un detallín. Como tengo dos etapas que se pueden activar, solamente una de ellas, tengo dos transiciones diferentes, ¿vale? Desde la misma etapa tengo dos condiciones de transición diferentes. Si se cumple una condición, voy hacia una etapa, si se cumple la otra, me voy hacia la otra etapa, ¿vale? Nunca a las dos a la vez. Bueno, pues frente a esa estructura tengo la que tenéis justo al lado, que es completamente distinta. En este caso, tengo una única transición y cuando esa transición es cierta, en este caso la transición que llama aquí C, cuando esta transición de aquí es cierta, se activa esta etapa y se activa esta etapa a la vez, se activan las dos. Es la única excepción que tenemos a esa norma de que en el GraphSet solo puede haber una etapa activa cuando hacemos una divergencia en I, ¿vale? Divergencia en I. En I quiere decir que se activa una y la otra. En O quiere decir que se activa una o la otra. En este caso en el sentido de una O exclusiva. O una o la otra, las dos a la vez nunca. ¿Vale? Esta divergencia en I se utiliza en GraphSet donde tengo secuencias simultáneas.
El automatismo puede estar haciendo una secuencia en una parte del funcionamiento y con otra parte del funcionamiento haciendo otra secuencia. Por ejemplo, ahí no sé si llegaremos a hacerlo, pero hay por ahí un ejercicio que está en más de un libro, que es un túnel de lavado de un coche. Y el túnel de lavado, mientras está, por ejemplo, haciendo el coche avanzar, que sería una parte de la secuencia, está pasando como por diferentes etapas, ¿no? Una, por ejemplo, es cuando bajan unos tubos que llevan jabón y empiezan a recorrer el coche, lleva un sensor para mantener la distancia, ¿no? Para no pegar en el coche, y a 10 centímetros, 15 centímetros del coche va echando un chorro o varios chorros de jabón que lo van repartiendo uniformemente por toda la carrocería. Bueno, esa parte del chorro que va recorriendo el coche y va detectando el perímetro sería una parte de esa divergencia en I. Mientras que el movimiento del carro que me va moviendo el coche dentro del túnel de lavado, estos túneles que te agarran el coche por las ruedas, ¿no? Te lo fijan y te lo van desplazando el coche dentro. Eso sería la otra rama, la otra parte que se está moviendo. ¿Vale? Sería un ejemplo de un automatismo donde eso podría tener sentido. La divergencia en O, ¿dónde la vamos a utilizar? Pues, por ejemplo, ahora para lo que preguntaba César, para hacer un paro. Si yo estoy en una etapa y puedo tomar dos acciones distintas, o puede tomar dos caminos distintos el grafset según los valores de las entradas, pues voy a tener que ir a una divergencia en O. En el usillo, yo si estoy girando a la derecha, y llego al final de carrera de la derecha, empiezo a girar a la izquierda, pero en esta etapa yo puedo querer pararlo. Podría activar una entrada que sería una seta de parada y me tendría que ir a la etapa 0. ¿Eso cómo lo hago? Mediante una divergencia en O, sacando de aquí una segunda línea. Lo vamos a dibujar ahora nuevamente, pero sería sacar aquí, por ejemplo, una línea que me va a venir para acá, con una nueva transición que sería el paro. ¿Vale? Sería la manera de hacerlo. Esta línea va con una flecha para indicar que cuando llega aquí me lleva de nuevo a la etapa 0, ¿no? Pegaría con la línea de la izquierda que tiene la flecha hacia arriba, indica que iría a la etapa 0. Cuando se cumpla otra condición que hay ahí. Bueno, acabamos de ver las divergencias y ya le añadimos al problema que teníamos eso. Bueno, la convergencia, cuando un grafset diverge en dos secuencias o en más, tengo luego que hacer que converjan, ¿no? Que se vuelvan a juntar, que se encuentren. Cuando tengo una divergencia en O, tengo que hacer una convergencia en O. La manera de encontrarse es la misma en la que se dividió. Y en la divergencia en I exactamente lo mismo. Es el mismo tipo de convergencia, en este caso en I. Fijaros que al igual que la divergencia en O tengo dos transiciones distintas, en la convergencia en O tengo dos transiciones distintas, con sus receptividades distintas. En este caso, como solo hay una de las dos ramas activas, pues si estoy con 2 activo y se cumple la transición A, activará 4. Si estuviese la 3 y se cumple la condición B, pues me activa la 4 y a partir de ahí el grafset ya continúa de manera lineal. En la convergencia en I es un poco diferente. En este caso, en la convergencia en I, tiene que estar reactivas las dos etapas. Tiene que estar activa la etapa 2 y activa la etapa 3. Cuando estén activas y se cumpla la condición de transición que vuelve a ser única, en ese caso ya se desactivarían, se activaría la 4 y el grafset continúa de manera lineal, igual que al principio. Aquí es muy típico en estos grafsets que hay a veces que simplemente con que estén las dos etapas sea condición suficiente, es decir, que no haya condición de transición. En ese caso se pone aquí un 1. En vez de poner la D pondría ahí un 1. Eso quiere decir que simplemente cuando 2 esté activo y 3 esté activo, automáticamente se activa 4, sin que se dé ninguna condición más. Eso se escribe poniendo la transición un 1, ¿vale? La transición tenemos que ponerla, pero le ponemos que esa transición siempre es verdadera. Venga, vamos a hacer entonces el usillo nuevamente, pero con la parada. Bueno, etapa 0.
que es la etapa inicial. Imaginaos que quiero poner una señalización de parada. Si quiero poner una señal de paro, aquí es donde la pongo. ¿Vale? Vamos a añadirla. Señalización de paro. La etapa 0, en la etapa inicial, puede que haya alguna acción, ¿eh? En este caso, una acción que sería simplemente una señalización. Igual que antes, pulsamos marcha. Y activo la etapa de movimiento a derecha. Que vamos a llamar con una etiqueta DR. ¿Vale? DR. Se está moviendo a la derecha. Llega al final de carrera. Final de carrera de la derecha. Y se activa la etapa 2, que habíamos dicho que era el movimiento a izquierda. Y se estaría moviendo hasta que llega aquí al final de carrera de la izquierda, donde lo que haría sería ya evolucionar hacia la etapa 0. Ahí ponemos una flecha, por aquí ponemos otra flecha para indicar que el movimiento es hacia arriba y aquí otra más. Cuando tengo líneas en horizontal o verticales en las que el flujo va de abajo a arriba, tengo que poner una flecha. Si el flujo va de arriba a abajo, no hace falta. Fijaros que en los tramos donde tengo las transiciones no he puesto ninguna flecha porque ahí el flujo va hacia abajo. ¿Vale? ¿Cómo añadimos el paro? Bueno, yo podría hacer aquí una transición, cuando se está moviendo a la derecha, una transición en O, ¿no? Puedo sacar de aquí una línea. Bueno, podría dibujarlo así, pero me va a quedar un graph set más feo. Poner aquí la condición del paro. Poner aquí la condición del final de carrera y poner aquí la etapa 2, el movimiento a izquierda. Y esta etapa sacarla para aquí, para esta línea que sube. Hacer algo así, aquí la 0, pero bueno. Me va a quedar un graph set mucho más feo, entonces lo que se hace es, directamente de aquí saco una línea por encima de la transición, tiene que ser por encima, porque aquí voy a poner una transición nueva, que va a ser el paro. ¿Vale? Lo dibujo de esa manera. Y voy a hacer lo mismo cuando se esté moviendo a la izquierda. Yo puedo pararlo a mitad del recorrido a la izquierda. Aquí, como ya tengo una transición, realmente no tiene sentido poner aquí otra línea que me lleve al mismo sitio que la otra transición. ¿Vale? Lo que se hace es añadir aquí en la condición lógica la otra posibilidad, ¿no? Que en este caso es que pulse paro. Igualmente voy a ir a la etapa 0, pero voy a ir pulsando paro. Es decir, la transición sería dos contactos en paralelo, sería una condición lógica OR. Así es como gestionaría el paro en este graph set. En la etapa 1, directamente una nueva salida, una convergencia en O hacia la etapa 0, y en la etapa 2, añadiendo esa condición lógica de que también puedo ir a la etapa 0 desde el paro, o pulsando paro. Vale. El graph set, bueno, completo el de la derecha para que podáis comparar, porque digo que queda un poco mejor, ¿no? Sería algo así, aquí con marcha. Aquí tendría el final de carrera de la izquierda, más el paro, y este podría completarlo así. ¿Vale? Y a mí me gusta más dibujarlo como está a la izquierda que como está a la derecha. ¿Vale? No hay problema en poner las transiciones en el otro sentido. Como es una línea que es más gruesa que la línea con la que dibujo el graph set, enseguida queda claro que eso es una transición. Y lo que me está diciendo ahí de alguna manera es que desde la etapa 1, si pulso paro yo voy a evolucionar en este sentido, si llega al final de carrera va a evolucionar hacia la 2. ¿Vale? O a un lado o al otro. Divergencia en O. ¿Vale? Bueno, ¿esto cómo lo traduzco en el programa? ¿Cómo se traduce en el programa? En el programa, en lo que me tengo que fijar, o lo que me lleva a esa nueva línea, es a lo siguiente. La etapa 0
fijaros que ahora puedo llegar por dos sitios distintos. A la etapa 0 puedo llegar desde la etapa 2, tengo una línea que me lleva por aquí directamente a la etapa 0, o puedo llegar también desde la etapa 1, ¿no? La etapa 1, si salgo por aquí con el paro, también me lleva a la etapa 0. Eso va a hacer que en la etapa 0 yo tenga dos condiciones de activación, más la condición de inicial, pero junto a la que tenía antes tengo que añadir una nueva. El nuevo segmento para la etapa 0 quedaría algo como esto. Sería el segmento 1. Aquí tendría, bueno, la que tenía antes, ¿no? Desde la etapa 2. Voy a nombrar las transiciones un momento. Esta era la transición 1, la transición 2, y esta sería la transición 3. Y ahora tengo una nueva transición aquí, que es la transición 4, ¿eh? Sería con la transición 3, igual que antes, aunque ahora la transición 3, ojo, va a tener ahí una nueva condición. Esto sería la activación de la etapa 0 y le añado la nueva, que sería desde la etapa 1, cuando se activa la transición 4. Y aquí tendría, igual que antes, cuando arranco el autómata también quiero que se me active. Cuando se activa la marca 0.1, también quiero ahí que se me active la etapa 0. Y no me puedo olvidar de desactivar las demás. Le metería el reset y pondría la etapa 1 y un 2, ¿no? Para que me desactive la 1 y la 2. Esa es la modificación. La modificación realmente es este añadido de aquí. Esto es lo que le hemos añadido, ¿vale? Que no teníamos antes. ¿De acuerdo? Una nueva transición que me permite llegar a la etapa 0 desde la 1. Más modificaciones en el programa. Bueno, habíamos dicho que metíamos ahí una señalización de paro, ¿no? Entonces en el segmento donde yo tenía, vamos, en la parte donde tengo las acciones, que era la parte final, que habíamos añadido un segmento 9 aquí, con la luz de señalización que le habíamos puesto ahí en cada una de las dos etapas, añadiríamos un segmento 10 con la nueva acción, ¿no? Bueno, habría, decíamos entonces, un nuevo segmento aquí en el programa, que sería el segmento 10, donde yo metería, o diría que en la etapa 0 quiero que me actives la señalización de paro, ¿no? Bueno, y aquí faltaba una acción que habíamos añadido al original, que era donde ponía luz. Vale. Bueno, esto lo dibujé fatal. Esto realmente se dibuja así. Vale. Ese era el otro añadido. Y me queda simplemente por añadir en la transición 3, tenía el segmento 6, ¿vale? Cambiaría y añadiría esto. En el segmento 6 tendría el final de carrera de la izquierda, que era lo que llamábamos transición 3. Bueno, pues ahora transición 3 es una puerta OR, ¿no? Una suma lógica que sería dos contactos en paralelo. La transición 3 es que se active el final de carrera 1 o que pulse el paro. Vale. Y bueno, tendría que generar un nuevo segmento, una nueva transición, para la transición nueva también. Vamos a poner que es el 11, luego podría reordenarlo, ¿no? Para que queden las transiciones juntas y demás. Que sería que cuando pulso paro, lo voy a llamar transición 4. Voy a activar la transición 4. Vale.
una nueva transición 3 que se modificó, la señalización de paro que habíamos añadido ahí en la etapa 0 y la nueva salida, la nueva llegada a la etapa 0 desde la etapa 1. ¿Vale? Bueno, eso por añadir aquí la convergencia en O. Cuando tengo convergencias en O, o cuando tengo, mejor dicho, cuando tengo llegadas a una etapa desde diferentes etapas, voy a ir añadiendo aquí condiciones lógicas a su activación. ¿Vale? Puedo tener ahí graph sets donde tengo, por ejemplo, un paro. Imaginaos que tengo un automatismo con un montón de etapas que se llega al paro desde un montón de etapas, a la situación de paro inicial. Pues se puede dibujar así también. Vamos a poner un caso extremo. Aquí unas flechas. Y aquí pondríamos, por ejemplo, X1, X2, X4, X6, X7, X10, por ejemplo. A la etapa 0 puedo llegar desde todas esas etapas. Cuando pulse, por ejemplo, una seta de emergencia. ¿Vale? En vez de poner líneas en el graph set que me lleven a la etapa, pues pongo así unas líneas interrumpidas y en la etapa correspondiente, por ejemplo en la etapa 1, aparte de la salida a continuación, tendría aquí una salida que pondría algo así, Z, y aquí pondría X0. Vale. Y aquí cometí un error que lo vamos a corregir rápidamente. La transición se pone ahí, no aquí. Aquí ya no me haría falta poner transición. Vale. Esto es lo mismo que si yo trazase una línea aquí, es como si esta línea yo la llevase hasta aquí, ¿no? Pero claro, si voy a empezar a trazar líneas desde un montón de etapas, voy a empezar a cruzar líneas y me queda como que bastante mal. Entonces lo que se hace es eso, se ponen líneas de llegada y líneas de salida. Se pone en la flecha la etapa a la que voy, en la flecha de salida y en la flecha de llegada la etapa de la que vengo. ¿Vale? Parecido a eso que hacemos en el logo, ¿no? Cuando cortamos las conexiones. Bueno, la última cosa antes de salir al recreo. ¿Cómo podría añadir aquí? Imaginar que quiero que el usillo haga lo de temporizar. Si uso un temporizador, por ejemplo, que esté parado en la posición de la derecha durante 5 segundos y a los 5 segundos sea cuando arranque y se mueva hacia la izquierda. Eso sería una nueva etapa en el funcionamiento del automatismo. Tengo un nuevo estado de las salidas, ¿no? Que sería que el automatismo está parado, es decir, tiene las salidas del movimiento derecha e izquierda 0, pero está en la posición de la izquierda. Y sí que hay una acción en esa etapa, aunque no parezca, la acción es que está contando tiempo. Los temporizadores es como si fuesen acciones. Es como si fuesen acciones. Yo lo que añadiría ahí en medio sería una nueva etapa. Sería algo así, la 0, la 1, y ahora la etapa 2 sería esa etapa. Esto era la marcha. Esto era el final de carrera de la derecha. Ya tengo una etapa que sería, por ejemplo, un T37 que me cuenta 50. ¿Vale? Metería aquí una transición que sería
T37, que se me active el temporizador. Esta sería el movimiento a la derecha. Y aquí tendría el movimiento a izquierda. Aquí el final de carrera. Aquí el retorno a la etapa 0. Esto era más el paro. Y aquí tenía la condición de parada, ¿no? Que tenía una salida aquí. Y le voy a poner otra salida aquí. Puedo parar el automatismo, ¿vale? Y decidir que vaya a la situación de paro. Lo que he añadido básicamente es esta etapa de aquí, con esa transición. Ese es el añadido que lleva el problema, más una nueva salida al paro. Vale. Lo que quiero que de esto os quede claro. Una temporización, desde el punto de vista de GraphSet, es una acción, es como activar una salida. En este caso estoy conectando la bobina de un temporizador, ¿no? Si lo hiciese en lógica cableada. Es como si fuese una salida más. Por eso el temporizador es una acción, pero el temporizador, con su valor binario en cambio, es una transición. Lo que hace que el GraphSet evolucione es un contacto del T37, del temporizador. Por eso aparece aquí también en la transición. ¿Vale? ¿Dónde meto el temporizador en el programa? En la parte de las acciones. Lo que tendríamos en el programa sería que en la etapa 2, en X2, yo voy a estar activando un T37, que sería del tipo T-on, y le pondría aquí 50, ¿no? Porque el T37 es de 100 milisegundos. Venga, luego continuamos.